No, ahorita no lo vi ya. Ay, ese es mi compañero. Ah, compañero. Sí, es el que va a estar ahí ¿Cómo? en la conferencia. Maestra, Yo soy maestra, mi amor, de educación física. educación física. ¿Qué es educación física? Es una materia, pues es lo que hacen de ejercicio, de movimientos en el patio. ¿Tienes alumnos? ¿Yo? Ay, Bien. sí. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a todos ustedes, todos los amigos del Consejo Mexicano de Educación Física, mis compañeros de acá del Valle de México, Educación Física del departamento. Sean todos bienvenidos, nuestros amigos de Nicaragua, Centroamérica y Sudamérica, bienvenidos a esta actividad que el día de hoy tenemos también una conferencia que la hemos denominado La educación física es una ciencia. Comentarles que vamos a tener una dinámica en relación hacia el desarrollo de esta conferencia. Vamos a hacer una pequeña introducción. El doctor Héctor Icaza va a hacer la disertación y terminando haríamos la sesión de preguntas y respuestas. También comentarles que vamos a hacer una entrega de una constancia y durante la transmisión se va a colocar un enlace en la zona de chat, aquí en los que están aquí en el Zoom, y también para nuestros amigos que nos acompañan desde Facebook. Vamos a colocar un enlace para que registren su asistencia y podamos hacerles llegar su constancia a partir del día de mañana. Bueno, vamos a entrar en materia. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, comentarles que en los últimos años la educación física ha sufrido algunos cambios sustanciales en medio de un contexto en donde ha habido muchas incertezas y muchos cuestionamientos, principalmente sobre los objetivos y finalidades, especialmente en cuanto al objeto de estudio de la educación física. Esto pues es un debate que actualmente está inagotado sobre lo que llamamos la búsqueda de una identidad científico-disciplinar de nuestra materia, en este caso la educación física. Dentro de este debate hay algunas tendencias que señalan que hay una falta de definición de la educación física, que incluso se refleja en la falta del cuerpo del conocimiento propio y consistente en el área. Y bueno, frente a esta tendencia también hay otro posicionamiento que parte de un reconocimiento de que frente a estos medios de la investigación existente, los métodos evolutivos, así como el compás de la ciencia y las nuevas tecnologías, han hecho el día de hoy como nunca antes que la educación física se encuentre en un proceso abierto de construcción teórica que puede ser hacia una construcción infinita. Tal discusión abre un nuevo campo en esta área académica de la educación física, como lo es la epistemología o la genesiología, que tiene como encargo la construcción de un saber hegemónico, más homogéneo, perdón, y que, bueno, generalmente es asumido por la comunidad científica. De ahí que la educación física atraviesa la fase de la construcción del sujeto de estudio como la base para la elaboración de un corpus científico, lo que supone una reflexión en primer orden en cuanto a qué se necesita definir y qué es aquello que se quiere y se necesita saber. Y ello implica la adopción de una actitud crítica y de búsqueda constante para explicar las categorías conceptuales de los análisis metodológicos y hechos de su propia realidad disciplinar de la educación física. Y bueno, comentarles que el día de hoy, nuestro amigo y asociado del Consejo Mexicano de Educación Física, el doctor Héctor Icaza Campa, nos va a compartir la conferencia titulada La educación física es una ciencia. Y bueno, para no extenderme más y centrarnos en este hecho de lo que hoy nos reúne, vamos a darle la bienvenida al doctor Héctor Icaza
a todos nuestros amigos de Centroamérica, de Latinoamérica, de la Asamblea Nacional del Consejo Mexicano de Educación Física, así como a los amigos que nos están acompañando de diferentes partes de México y del mundo. Y bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Héctor Icaza para que pueda hacer su disertación y haga la presentación del estudio que él está realizando y sobre todo la propuesta que está también trabajando. Pues bienvenido, Héctor. Gracias, muy amable, Carlos, y gracias por la oportunidad de poder hacer esta presentación. Si nos apoya Arturo, el doctor Arturo, para ir empezando a poner la primera diapositiva. Y mientras tanto, comentarles que, bueno, esto surge de una inquietud desde hace algunos años respecto a diferentes cosas que han estado sucediendo, como bien decía el doctor Carlos, en el sentido de que a veces caemos en la tentación o en la situación de que muchas cosas están sucediendo y no siempre nos damos cuenta de ello, sino que lo vamos asimilando ya como algo cotidiano sin ponernos a reflexionar o analizar esta situación. Por esta razón me surgió a mí esta inquietud de por qué a la educación física no se le ha dado esa categoría o ese nivel de ciencia. Y empezando a reflexionar sobre esto, me puse a investigar un poco y a partir de ello es que sale esta propuesta. Y como tal la quiero mencionar. Esta es una propuesta que espero que, si ustedes la aceptan y la consideran, nos sirva para fortalecer lo que aquí se plantea, pero además una invitación para que entre todos nosotros podamos enriquecer esta propuesta que se está presentando inicialmente ante la FIEPS México, para que a su vez la FIEPS México, en el sentido de que se declare a la educación física como una ciencia, ya en términos de afirmación, no de pregunta, para que esto se presente ante FIEPS mundial y que el año que entra sea declarado oficialmente por parte de FIEPS como el organismo internacional de la educación física, a la educación física como una ciencia. Hay quien sabe qué se nos metió por ahí. Pero bueno, entonces este es el punto. Perdón, Sí. Arturo, estamos viendo otra pantalla que no es la de la presentación, perdón. El punto entonces les decía que es la invitación para tratar de ir reforzando todo esto que les vamos a exponer a ustedes en estos momentos. En lo que van iniciando las otras diapositivas, les diré qué es lo que vamos a ver, cómo lo vamos a plantear el día de hoy. Bueno, el primer punto que estamos planteando es una argumentación o fundamentación de por qué estamos nosotros haciendo la propuesta y afirmando que la educación física es una ciencia. El segundo punto, como ustedes lo pueden ver aquí, es lo que define a un cuerpo de conocimientos como ciencia. ¿Cuáles son los pasos del método científico y la forma en cómo nosotros estaríamos apoyándonos en estos pasos para darle ese carácter de ciencia a la educación física? Un cuadro en donde exponemos las características principales de la ciencia y la relación entre estas características y de qué manera se ajustan o cumple con esas características la educación física. También vamos a ver aspectos que nos permiten definir a la ciencia de la educación física de acuerdo a los diferentes autores consultados hasta el momento. Veremos además los supuestos que lo explican y 4 aspectos que nos van a permitir identificar al objeto de estudio de la educación física. Este es muy importante, como lo mencionaba el doctor Carlos, en el sentido de que es uno de los aspectos más a debate y más controvertidos que tenemos y que efectivamente muchos autores siguen en este debate, pero una de las cuestiones es precisamente llegar a un acuerdo, a un consenso en donde podamos, para términos de definir a la educación física como ciencia, precisamente tomar esa determinación de cuál es el objeto de estudio de la educación física. Y ahí hay mucho debate en el sentido de que se maneja que si las ciencias sociales, que si las ciencias naturales o ciencias exactas, y por qué unas
plantean una situación y por qué las otras dicen que no tiene que ser solamente de esa forma como lo dicen las ciencias exactas. Entonces, algo de lo que estaremos manejando también. Veremos 4 razones que dan respuesta a estos aspectos para identificar al objeto de estudio de la educación física y las nociones que lo explican, las conclusiones a las que llegamos y las referencias que se tomaron en cuenta para este trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, empezamos con este esquema que se llama esquema de mapa de diálogo basado en evidencias. Este esquema lo recuperamos de Okada del 2008 y citado por Spinoza, en donde nos explican diferentes metodologías para abordar y trabajar o desarrollar la ciencia. En este caso, nosotros escogimos de entre las variadas que existen en ese documento, el del mapa de diálogo basado en evidencias. Y este mapa de diálogo nos dice que tenemos que partir de una pregunta. Y la pregunta es lo que da motivo al título de esta conferencia. ¿Es la educación física una ciencia? Y tenemos 2 alternativas que nos van a ir permitiendo hacer el trabajo metodológico como lo plantea este esquema. Una es dar una respuesta afirmativa y la otra es dar una respuesta negativa. A partir de estas 2 respuestas que demos, se tendrá entonces en el tercer momento que argumentar a favor o contraargumentar en contra para, durante este proceso de argumentaciones y contraargumentaciones, ir definiendo o concluyendo respecto de si es o no es una ciencia. Y ese es el balance que nosotros encontramos de entrada en el sentido de que sí, efectivamente, la educación física ya posee todas estas características y requisitos para poderla identificar como ciencia. La siguiente, por favor. Bien, inicialmente nos encontramos con esta situación. Si ustedes leen muchos documentos, muchas investigaciones, muchas publicaciones, nos hablan de diferentes conceptos como los que aquí aparecen: ciencias de la actividad física, ciencias del ejercicio físico, ciencias del deporte, la praxeología motriz, como dice Parlevás, que es una ciencia, ya no a la educación física, inclusive, la ciencia de la motricidad humana, como dice Manuel Sergio, las ciencias del movimiento, como manejan otros autores, las ciencias de la cultura física, y encontramos entonces toda una serie de ideas, y aquí me surgió esa duda. ¿Cuál es el fundamento científico de todas y cada una de estas diferentes ciencias que les acabo de mencionar? ¿Quién o quiénes les otorgaron esta categoría de ciencia? Y lo más importante, ¿por qué a la educación física no se le ha otorgado esta misma categoría? ¿Qué necesitamos para podérsela otorgar? Entre toda la serie de documentos que he revisado, no he podido encontrar de manera precisa y concreta, por decir un ejemplo, la ciencia de la actividad física está fundamentada en esto. Y así diciéndolo, la ciencia de la actividad física tiene este objeto de estudio, tiene este método científico, tiene esto, tiene esto, tiene esto y tiene el otro. Y lo mismo podemos preguntar en cualquiera de estas otras que aquí aparecen. Pasamos a la siguiente. Y eso lo vemos constantemente en las publicaciones de revistas, en las investigaciones, con diferentes autores, etc. Pero bueno, retomando en este caso un libro que recién estuve estudiando que se llama Neurociencia del Cuerpo, su autora, Nazaret Castellanos, nos dice lo siguiente y que considero que es muy adecuado para lo que estamos tratando. Durante los últimos siglos, el entendimiento humano se ha estudiado desde lo abstracto de las ideas y su vertiente biológica se centraba exclusivamente en la función del cerebro. El resto del cuerpo y el cuerpo en sí eran tan solo su soporte. El organismo y la postura corporal no tenían el más mínimo papel en el escenario de la mente humana. Hoy se vive una revolución científica que comienza a conciliar al cerebro con el resto del cuerpo. Y veremos cómo esto tiene que ver con el tema de la ciencia. La siguiente, por favor. Bien, entre las muchas situaciones que encontramos
Pues, y haciendo la pregunta a diferentes colegas de distintos países como Colombia, Ecuador, Cuba, Guatemala, etcétera, revisando revistas indexadas de investigación, revisando lo que manejan ciertas instituciones que precisamente ofrecen la carrera de licenciatura en ciencias de la actividad física o licenciatura en motricidad humana o licenciatura en cultura física, etcétera, que las manejan como ciencia, pero como les decía, pues no encontré una fundamentación adecuada que me diga, nosotros afirmamos que son ciencias de la actividad física por esto, por esto y por esto. Afirmamos que es ciencia de la motricidad humana por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Y entonces ahí es donde surge la inquietud. Infinidad de autores, algunos de ellos aquí aparecen, que están ofreciendo cada uno de ellos diferentes perspectivas desde su opinión o desde su postura o ángulos acerca del estudio de la ciencia, en este caso de la educación física. Y es sobre lo cual vamos a estar trabajando para publicar un documento en donde realmente se haga una fundamentación, como lo que le estoy mencionando, que no he encontrado cuando se habla de estas otras ciencias del deporte. En la mayoría encontramos que la gran mayoría habla de ciencias del deporte y no ciencia, sino ciencias de. Y ahí veremos que tiene mucho que ver con la multidisciplinaridad, con la transdisciplinaridad, que algunos le llaman disciplina, algunos le llaman ciencia, y por el estilo, por ahí el estilo viene el debate. La siguiente, por favor. También nos encontramos que existen más de 200 revistas indexadas que publican investigaciones sobre temas de educación física y no exclusivamente de educación física. Ahí tenemos algunos ejemplos de estas 200 revistas. Unas nos hablan de acción motriz, actividad física y deporte, arte y movimiento, corpus y ciencia, situs altus fortius, cultura, ciencia y deporte, etcétera. Entonces hay infinidad de documentos que cada uno dentro de su interés y de su línea de trabajo, pues nos van marcando estos aspectos. En algunas de ellas se habla de ciertos aspectos, como decían, de la fundamentación de tipo epistemológica, para hablar de que sí, el deporte o la ciencia o la educación física, perdón, son una ciencia o no lo son. Pasamos a la siguiente, por favor. Por lo anterior es que pretendemos dos cosas. Primero, exponer los elementos básicos que se consideran para que un área del conocimiento se denomine ciencia y a partir de esto, argumentar uno a uno cada uno de estos elementos acerca de si la educación física cumple con ellos o no cumple. La siguiente, por favor. Algunos de los autores nos dicen lo que sigue. Lo que define a un cuerpo de conocimientos como ciencia en sentido estricto es que posea un objeto de estudio propio, como ya se mencionaba, un campo de conocimiento específico, es decir, un corpus de conocimiento particular de la educación física en este caso, el uso del método científico en sus investigaciones, que tenga una comunidad científica propia, como lo tenemos y bien lo sabemos, un campo de aplicación específico, y aquí se abren dos situaciones muy particulares, porque tendríamos dos campos de aplicación. Uno, particularmente hablando, que sería en el sector educativo dentro del sistema educativo mexicano o dentro del sistema educativo de cualquier país, y otro donde no se limita formalmente, digamos, a un sistema educativo en términos de estar entre cuatro paredes, sino que se puede abrir esta concepción educativa hacia toda la población y no solamente para la educación básica. Y finalmente que posea una identidad propia. En ocasiones también hemos encontrado algunos artículos, y por ahí publicamos uno, acerca de la identidad de la educación física, que es uno de los cuestionamientos que también se plantean. ¿Qué es lo que nos identifica y lo que nos distingue, por ejemplo, entre la educación física, la recreación, el deporte, la cultura física, etcétera? La siguiente, por favor. De acuerdo a varios de los autores que encontramos, los pasos del método científico son los siguientes. Primero,
una observación e identificación de un problema a solucionar o un problema de investigación. Segundo, la generación de hipótesis, o en el caso de las ciencias sociales, hablan de supuestos hipotéticos. Tercero, una experimentación o indagación para tratar de comprobar dicha hipótesis y resolver el problema de investigación. Cuarto, la demostración. Quinto, la discusión y las conclusiones a las que se llegó luego de esta investigación. Y finalmente, la comunicación o divulgación de esto. Este último punto me llama mucho la atención porque algunos de los documentos que estaba revisando hace rato decían que hay muchos trabajos que se hacen, pero que no se comunican o no se divulgan. Y entonces, pues no podemos hablar de ciencia cuando no tenemos esa información o esa comunicación para poder analizar, reflexionar y debatir sobre estas publicaciones. De otra manera, pues se queda todo guardado en un cajón y nadie sabe si existe o no existe. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de la ciencia? Dice, los grandes avances en la investigación y el desarrollo que ha tenido la educación física en los últimos 30 años, y esto lo menciono de esta manera porque en algunos de los documentos precisamente se habla acerca de que a partir de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, se dio o se empezó a dar un gran boom respecto a las investigaciones en materia de educación física. Y esto es lo que le ha venido dando toda esta fuerza que hoy tenemos en cuanto a que si antes se decía que se carecían de investigaciones dentro del campo de la educación física, hoy a nivel mundial son muchísimas las investigaciones que se tienen en este campo. Y esto nos hace pensar que se ha alcanzado el nivel de madurez suficiente y una identidad propia, un poquito con lo que decía Castellanos en la diapositiva que les pasé, acerca de que decía de que hoy ya tenemos esa posibilidad de hablar de algunas cosas como ciencia. Considerando dentro de este concepto lo que se plantea por muchos expertos a nivel mundial respecto de cuáles son las principales características que se requieren cumplir para determinar que un cuerpo de conocimientos alcanza esta categoría de ciencia. Y las más comunes que se presentan son la de que sea sistemático, metódica, objetiva, verificable, modificable y universal. Y vamos a ir comentando cada una de ellas. Adelante, por favor. Bueno, este cuadro no lo vamos a leer, obviamente, pero ustedes lo tienen a su disposición para que lo puedan ir analizando, en donde cada una de estas categorías anteriores que les acabo de mencionar se da una descripción breve de cuáles son los rasgos que definen a esta categoría y después de qué manera esto se ve reflejado en el campo de la educación física. ¿Cómo podemos afirmar, por ejemplo, que la educación física es sistemática o que la educación física es metódica? Entonces, eso es lo que nos está dando esta posibilidad de ir cumpliendo con cada una de estas características y requisitos. La siguiente, por favor. Lo mismo en el sentido de la objetividad, de que sea verificable este tema de la educación física, es decir, que sea demostrable y que además de que sea demostrable, no sea demostrable simplemente por opiniones, sino que se tengan ya fundamentos muy bien argumentados, muy sólidos respecto de por qué es verificable o por qué es objetiva. La siguiente, por favor. Las dos últimas características, que es modificable y de la universalidad. Por ejemplo, en esta de universalidad mencionamos que son más de 150 países quienes hoy conforman los organismos internacionales de la educación física y el deporte, en donde se han publicado cientos o miles de investigaciones que cumplen con esta encomienda. La siguiente, por favor. Junto con esto, encontramos 6 características, o estas 6 características, mejor dicho, que acabamos de mencionar, nos dicen que constituyen la esencia del concepto de ciencia. Y gracias a estas características se puede garantizar que un cuerpo de conocimiento se denomine como tal, como ciencia. En este caso,
decimos un tipo de conocimiento que trasciende el nivel empírico, que es puramente sensible, singularizado y anecdótico, y que se ha pasado de lo que era la doxa a lo que es la episteme. Un conocimiento que es ordenado, que no se confunde con la mera acumulación de información sin estructura ni hilación. Es un conocimiento disponible para toda aquella persona que esté dispuesta a revisarlo, a hacer sus propios análisis y reflexiones y llegar a una síntesis o a una conclusión positiva. La siguiente, por favor. También se habla de que, de acuerdo con Barriga y Enríquez, existen 4 aspectos que permiten clarificar o identificar al objeto de estudio de una ciencia. Y mencionábamos que este tema del objeto de estudio es uno de los más controvertidos. Pero bueno, aquí tenemos algunas herramientas que nos permiten ir afianzando esta situación. En este caso ya las manejamos nosotros directamente con lo que consideramos como objeto de estudio de la educación física, que es el ejercicio físico. Primero, nos habla de una delimitación. Se dice que el ejercicio es un concepto construido socialmente, es una categoría conceptual para ser empleada dentro del campo de la educación física como su objeto de estudio. Esto fue realmente nuestro trabajo doctoral acerca de la construcción del objeto de estudio, en donde nuestra conclusión fue que es el ejercicio físico. Segundo, que sea una forma conceptual. Y aquí lo definimos en estos términos. El ejercicio es toda forma de actividad física, acto motor o movimiento que realiza un ser humano de manera consciente y producto de la reflexión, con una intencionalidad educativo-formativa o una denominada intencionalidad pedagógica. El tercer aspecto es que sea una forma empírica. En este sentido, el ejercicio en sus diversas manifestaciones, entendido como formas jugadas, competencias, evoluciones, marchas, carreras, saltos, juegos organizados, etc., ha sido históricamente la manifestación más exacta de lo que constituye la educación física, toda vez que esto ha respondido a la necesidad del desarrollo físico del ser humano, que es nuestra tarea fundamental, contribuir a ese desarrollo físico ¿a través de qué? A través del ejercicio en todas estas manifestaciones que mencionamos. Cuarto, la construcción de la interpretación de este objeto. Y en esto consistió el trabajo que nosotros elaboramos cuando definimos el ejercicio como un objeto de estudio en la elaboración o construcción desde el punto de vista epistemológico e histórico-cultural para que tuviese una estructura, una organización, un sentido y un significado, a la vez que un sustento teórico, metodológico y epistemológico. Entonces, esa parte ya se ha trabajado. La siguiente, por favor. En cada una de estas 4 versiones del objeto, que es delimitar, conceptual, empírica y construido, el objeto contiene de forma explícita o implícita lo siguiente. Contiene una noción del caso que interesa observar. En este sentido, el ejercicio como una forma de expresión o manifestación del ser humano en el ámbito educativo en su sentido amplio. Es decir, no me restringo a las 4 paredes de una escuela, sino que podemos hablar de una educación formal, informal, que se da dentro o fuera de la escuela en la sociedad en general. Una noción de las características que se desean observar en estos casos, es decir, la expresión consciente e intencional del uso del ejercicio físico con fines pedagógico-formativos, y que eso le va dando esta característica. Una tercera noción de lo que se quiere hacer con estas observaciones. Y nosotros lo que queremos hacer con la educación física es la formación y desarrollo físico e integral del ser humano. Y finalmente, una cuarta noción que se refiere al contexto en el cual se pretenden hacer estas observaciones. En este caso, se maneja el contexto educativo formativo desde el punto de vista de sus fines últimos. Cuando hablamos de estos fines últimos, como nos dice la filosofía, estamos hablando que el fin último de la educación física es contribuir al desarrollo y perfeccionamiento físico del hombre. La siguiente, por favor. Todo esto nos llevó a hacer
estas siguientes preguntas que nos permiten de alguna manera resumir el planteamiento que se ha hecho hasta este momento. Sabemos que la educación física es una ciencia de tipo teórico-práctica o factual y práctica, según lo define Bunge desde 1980. Esta se encarga del estudio del ejercicio practicado por los seres humanos en lo relativo a su capacidad de desarrollo físico-motor, como una forma de contribuir a su formación o educación integral, entendiendo por ello a la posibilidad de intervención en todas y cada una de las dimensiones o componentes que la constituyen, es decir, intelectuales, afectivas, físicas, psicológicas, sociales, actitudinales y ecológicas, y que además se considera al ser humano como unidad o totalidad. Sin embargo, esto no implica negar su naturaleza física en cuanto a que es un ser biológico, que es y que posee un cuerpo y una capacidad de movimiento en donde se considera el ejercicio como la forma específica y concreta de manifestarse. La siguiente, por favor. ¿Cómo llegamos a saber todo esto? Bueno, lo sabemos porque se ha desarrollado a lo largo de la historia y de la evolución de la humanidad, y dentro de esta, la creación de la cultura y la educación como su agente principal de transmisión y desarrollo, en donde la educación física se ha venido construyendo como ciencia de forma paralela a dicha evolución, e incluso puede afirmarse, como lo cita Novikov, que gracias a la educación física, la humanidad ha alcanzado el nivel de desarrollo que actualmente posee. Lo mismo podríamos decir de lo que menciona Federico Engels en su clásica obra de El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y aquí en este caso ha entendido el trabajo como la capacidad de movimiento, de ejercicio, que finalmente llegamos después a concebirlo de esa manera, para el desarrollo y evolución del ser humano y de su cerebro y de su capacidad actual que tiene hasta el día de hoy. La siguiente, por favor. ¿Cómo se explica o interpreta todo esto? Bueno, la explicación que se da al respecto es precisamente el corpus o habeas del conocimiento que hoy en día constituyen a la teoría y metodología de la educación física. Si recuerdan ustedes, cuando se hablaba de los requisitos del método científico para que se le considerara como tal, nos hablaba que debería de tener un cuerpo de conocimiento propios. Y este cuerpo de conocimiento propios, en nuestro caso, se denomina teoría y metodología de la educación física, misma que se ha venido construyendo durante todo este proceso histórico evolutivo, tanto de la humanidad como consecuentemente de la educación física. La siguiente, por favor. ¿Qué supuestos hay dentro de todo esto? Primero, el supuesto de que la educación física es una dimensión de la educación integral que ha venido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad, y dentro de esta, al surgimiento de la cultura como una producción o creación de los seres humanos, y a la educación como la forma específica o agente de aculturación de los grupos sociales a quienes se les forma en este proceso educativo. En segundo lugar, el supuesto es de que la educación física se ha constituido con un cuerpo de teórico específico de conocimientos, gracias a que, gracias a los avances y producciones que se han tenido con toda la serie de investigaciones que se hacen respecto a este tema de la educación física. En tercer lugar, el supuesto de que los aportes que desde otras ciencias se han obtenido benefician a la educación física y le han permitido a esta desarrollarse de manera independiente hasta alcanzar su nicho propio, es decir, construir su propio campo, objeto de estudio, su campo disciplinario, su metodología, su campo de intervención, más allá de toda duda, como nos dicen varios autores también. Siguiente, por favor. De acuerdo a lo expuesto, entonces, nosotros llegamos a esta primera conclusión o a esta gran conclusión. La educación física es una ciencia. ¿Y por qué lo afirmamos de esta manera? Por lo siguiente. La educación física es una ciencia que estudia al ser humano, que se ejercita e interactúa con otros, y como tal, cumple con los requisitos generales de toda ciencia. Dentro de este amplio concepto de ciencia, vamos a distinguir 4 características esenciales que ya se han mencionado. Primera,
que es un conocimiento universal. La educación física relaciona fenómenos o hechos educativos y desde las condiciones que hacen posible a estos. De la variedad de hechos educativos se concluye la unidad de un principio humano que la posibilita y realiza. ¿Cuál es este principio humano? Es el que viene a continuación. Dice que es un conocimiento verificable y cierto. La educación física produce una certeza racional, toda vez que sus conclusiones pueden comprobarse en cualquier momento. Y de hecho, el fenómeno educativo puede captarse en su relación con un principio fundamental que es la educabilidad del ser humano. ¿Sí? Nosotros tenemos desde el punto de vista de la pedagogía y de la propia filosofía que uno de los rasgos del ser humano es su capacidad de ser educado y por lo tanto de transformarse en algo superior a lo que actualmente conocemos. La siguiente, por favor. Es un conocimiento sistematizado. La educación capta relaciones y estructuras en el hecho educativo, de tal forma que el conjunto de implicaciones conforma una totalidad lógicamente organizada, ordenada, sistematizada, metódicamente elaborada. Es un conocimiento metódicamente organizado, ya que el método de la educación física es el método científico que se basa tanto en el análisis como en la síntesis, los cuales constituyen la esencia del método racional. Por medio del análisis, la educación física descubre las relaciones y estructuras implicadas en el conjunto del hecho educativo, y por medio de la síntesis es que organiza y da unidad a estos descubrimientos, con lo cual obtiene un cuerpo de conocimientos o doctrinario propio que con justicia se le cataloga como ciencia. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de que la educación física se reconozca como ciencia? Dice, uno de los principales beneficios es su reconocimiento a nivel mundial como ciencia, lo que denominaríamos la ciencia de la educación física. Con base en ello favorecer su divulgación y difusión sobre los beneficios que esta ciencia le aporta a la humanidad en términos generales, lo cual nos da también un mejor estatus social que se ha ganado de una manera fehaciente por sus grandes aportaciones en beneficio de todos los seres humanos, particularmente para los niños y jóvenes, que es donde inicia todo este proceso. Y también otro de los beneficios es que se tenga una mayor aceptación social y el reconocimiento por parte de las autoridades educativas y políticas de nuestro país como a nivel mundial. Y de esta forma poder seguir promoviendo y divulgando los beneficios que aporta la educación física, no solamente, y esto es muy importante, no solamente al desarrollo físico. Hoy en día, a través de las neurociencias, sabemos que gracias al ejercicio se ha podido desarrollar nuestro cerebro. Gracias al ejercicio tenemos más facilidad para el aprendizaje cognitivo. Entonces, uno de los grandes puntos que menospreciaban a la educación física a partir de los griegos clásicos y particularmente a partir del dualismo cartesiano es de que nos hablaba de una separación entre cuerpo y mente. Y esta separación hoy en día ya no es tal, sino que por el contrario, hay algunos autores como Hernán Aldana que nos dicen que la mente es producto del desarrollo del cuerpo y de todo su proceso evolutivo. Y acompañado de la mente, pues estamos hablando del proceso cognitivo y de la capacidad de aprendizaje del ser humano, así como de la propia naturaleza que tiene hoy el ser humano como entendido como el Homo habilis que conocemos hoy en día. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos algunas de las fuentes de información o de las referencias que se consultaron. La siguiente, por favor. La siguiente. Y para cerrar tenemos esta frase que tomamos de Núñez, quien nos dice esto. La educación física como ciencia no puede ser vista desde una perspectiva tradicional como conocimiento puro. No podemos decir que es una ciencia exacta o una ciencia pura como teorización,
sino desde una visión que integra las diversas dimensiones del trabajo científico. Un trabajo científico que se queda en pura teoría y no tiene una aplicabilidad en la práctica, no nos sirve de mucho, lo cual le imprime un verdadero carácter de ciencia. Pero como decíamos, es una ciencia teórico-práctica. Todo lo que se investiga en materia de educación física va a repercutir de una u otra manera en la práctica que nosotros hacemos con nuestros alumnos, con la gente que recibe los beneficios de la práctica sistemática del ejercicio físico. Pues muchas gracias por su atención y quedamos abiertos para sus preguntas. Muchas gracias, doctor Héctor. Muy interesante el planteamiento. Y bueno, este sería el momento, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, que pudiéramos hacer la pregunta al doctor Icaza y empezar a hacer esta parte del diálogo. Adelante, si alguien tiene alguna pregunta, que nos levante la mano y pueda hacer la pregunta de manera directa. Mientras tanto, bueno, adelante, Arturo. Sí, adelante, Arturo. Marco G. Gracias. Después Buenas tardes. Felicidades, Héctor, Gracias. por la exposición y por la documentación para poder pensar que la educación física llegue a considerarse como ciencia. Fíjate que en este análisis que has estado haciendo, también he considerado que el reconocimiento se lo debe dar la UNESCO, o sea, debemos de llegar más hacia la UNESCO, porque aunque la FIEP es el organismo internacional que aglomera la educación física, no tiene el reconocimiento, bueno, de una organización mundial, ¿no? Como es la UNESCO. Entonces creo que debemos de llevarlo hacia allá, por un lado. Por el otro lado, sí creo, Héctor, gracias por la invitación y por la invitación al público en general, para que podamos colaborar y realmente hacer un trabajo que esté fundamentado, porque en México tenemos poca producción académica para poder decir que la educación física es una ciencia. Tenemos poca producción académica. Sin embargo, bueno, en otros países sí hay bastante producción, pero considerando que esta iniciativa nace desde tu perspectiva, sí considero que importante esto de poderte apoyar y fundamentar y hacer un equipo de trabajo que coordine porque es un trabajo muy arduo, porque hay que fundamentarlo para poder llegar a la conclusión de que la educación física es una ciencia. Entonces, la epistemología, la filosofía, la sociología, que van de la mano de la educación física, pues son parte de las ciencias que tienen que estar inmersas dentro de este proyecto, ¿no? Entonces, por mi parte, quería como ampliar esa parte, y sin embargo, también te quería decir que, que si las personas que están en esta reunión o los que no estén y que quieran colaborar, bueno, qué bueno que pones tu correo, porque a partir de ahí se pueden generar algunas propuestas para fortalecer el trabajo que se está haciendo, ¿verdad? Felicidades por ello. Muchas gracias y creo que es muy interesante esta parte de la UNESCO. Y pues sí, hay que elaborarlo, ese documento, para presentarlo también de manera formal, ya que sí, efectivamente, la UNESCO tiene un reconocimiento mundial y se ha dedicado también a publicar diferentes elementos, como el libro ese más reciente de Educación Física de Calidad. Entonces creo que es muy oportuna esta situación. Y desde luego vamos a ver la forma en cómo, a través del doctor Carlos, presentamos algunas propuestas. En este caso, por ejemplo, que cada uno de los investigadores pudiera tomar un tema o un autor, ya sea para argumentar a favor o ya sea para argumentar en contra, e ir haciendo este trabajo de fundamentación lo más sólido posible. Gracias. Marco. por ahí vi que Marco levantó la mano. Marco G, dice.
Adelante, Marco. ¿No? ¿Alguien más? Creo que no nos escucha Marco. Bueno, si no hay más preguntas o algún comentario, yo creo que pasaríamos a la parte de hacer esta Por ahí parte. hay una de Ricardo ¿Allá? Canseco. Ricardo Canseco. Sí, Adelante, por Ricardo. ahí en el chat. A ver. Dice, en su opinión, ¿qué papel jugaría la inteligencia artificial en la educación física? ¿Desplazará la tecnología a la práctica? Bueno, en mi opinión, yo creo que la inteligencia artificial estaría ayudando mucho para concentrar toda la información más actualizada que sobre el tema pudiéramos encontrar. En ocasiones, el problema a veces es que es muy laborioso estar sacando de todas las fuentes de información que son enormes, resúmenes o los temas más específicos. Y creo que la inteligencia artificial, si nosotros le planteamos adecuadamente la pregunta, nos facilitaría ese trabajo de búsqueda e inclusive como entrada nos da un pequeño resumen de lo que cada uno de los documentos que quisiéramos revisar nos está ofreciendo y a partir de ello seleccionar aquellos documentos que más estén centrados en lo que queremos averiguar. Entonces, sí, la educación, sí, la inteligencia artificial en este sentido sí nos ayuda. En el otro sentido, pues es como cuando hablan en medicina de que por qué no existe una pastillita que nos den y no tengamos que hacer ejercicio. Sí, pues en este caso tampoco, ¿no? La inteligencia artificial no nos va a resolver nuestro problema de seres humanos que poseemos un cuerpo, que poseemos una capacidad de movimiento y que necesitamos de este movimiento para sobrevivir, ¿sí? Y para ser lo que somos. Entonces, no vamos a desaparecer en este sentido. Ya la inteligencia artificial, inclusive desde hace muchos años que estaba revisando, las formas más desarrolladas de inteligencia artificial y de programación, que ya más bien no le hablaban de programación, sino de la capacidad de aprendizaje autónomo de la inteligencia artificial, estaban hechos en función de que ese organismo o esa estructura de robot tuviera esa capacidad de movimiento. A esa conclusión llegaron los científicos, de que si nosotros le dábamos esa capacidad de movimiento a un robot o a algún elemento de estos, en esa medida que tuviera capacidad de movimiento, podría ir aprendiendo por sí mismo, como lo hace un bebé. El bebé nace y poco a poco, gracias a su capacidad de movimiento, va haciendo sus primeras sinapsis y sus primeras conexiones y formando sus redes neuronales que le permiten ir desarrollándose. Y así lo hablan también diferentes neurocientíficos en el sentido de cómo evolucionó el ser humano gracias a esta capacidad de movimiento. Bueno, ahora sí ya tiene activado el micrófono Marco. Si quiere hacer su pregunta, adelante, Marco. Gracias, buenas noches. Buenas En noches. primer término, muchas felicidades al doctor. Agradezco Gracias. su atenta invitación a esta conferencia. Mi duda es si el entrenamiento o el deporte utiliza las ciencias como aplicadas al deporte, ya de forma formal, la educación física, aun cuando está en ese proceso de ser ya una ciencia aplicada, ya que la nueva escuela mexicana nos habla de que es un proceso de formación continua, ¿cómo podemos adaptar a las ciencias aplicadas a la educación física, no solo como un acompañamiento, sino también como un ente propio que tenga sus características propias para poderse decir que la educación es una ciencia? Mi pregunta va más encaminada que el entrenamiento deportivo o el deporte ya utiliza las ciencias como ciencias aplicadas, pero la educación física, la pedagogía y otras es un proceso de formación. Gracias y buenas noches. Gracias. Pues aquí la primera parte es la intención de que nosotros podamos definir
a la educación física como una ciencia por sí misma, por sus propios méritos. Y definitivamente la educación física y el deporte también utilizan a muchas otras ciencias para soportar y mejorar su trabajo. Por ejemplo, en el caso del deporte, pues hay medicina del deporte, es decir, utilizar los conocimientos de las ciencias médicas para aplicarlos al campo del deporte. En el caso de la educación física, por ejemplo, nosotros recurrimos a la fisiología del ejercicio para conocer cómo es que funciona el organismo del ser humano y de acuerdo a eso nosotros poder dosificar las actividades o las cargas de trabajo que vamos a realizar durante la clase. Entonces, en ese sentido, es como se utilizan como ciencias auxiliares, pero lo que nosotros pretendemos primero que nada es que se reconozca la educación física como una ciencia por sí misma. Gracias. Gracias, Héctor. Bueno, vamos a darle paso a los compañeros que están en Facebook. Por aquí, Carlos Alberto Cervantes Godínez nos dice, ¿qué alcance tendría esta propuesta fundamentada en el plan curricular de la nueva Escuela Mexicana 2022? Y una pregunta muy similar que va de la mano de Armando Bonilla Juárez. Nos dice, con base en su fundamento que menciona donde la educación física es una ciencia, cómo desde el campo formativo de lo humano y lo comunitario, el especialista puede fortalecer desde los principios de la nueva escuela mexicana. Bueno, aquí hay una situación que es muy polémica porque la nueva escuela mexicana realmente no se apoya mucho en la ciencia. De hecho, en lo que se apoya son en los famosos saberes, que es la doxa de la que hablábamos. Estos que les denomina saberes ancestrales, y por ahí publicamos nosotros un libro al respecto, bueno, de hecho ya dos, sobre ese tema, en donde los saberes no se justifican con base al método científico, sino que se justifican con base a las tradiciones, a las costumbres y a la experiencia. Pero en ese término de doxa, no en términos del conocimiento producto de un proceso del método científico. Entonces, la escuela mexicana evidentemente no se adapta a esta situación. No es la línea que sigue la nueva escuela mexicana. Y la nueva escuela mexicana lo que hace es que sigue una línea más de carácter ideológico que de carácter científico y pedagógico. Utiliza a la educación como un medio de transmisión ideológica, particularmente sobre una ideología que es el socialismo, y así lo dicen desde lo que es su fundamentación que presentan los diferentes autores, incluido Marx Arriaga, perdón. Entonces, no puede identificarse mucho la nueva escuela mexicana en esta situación. Más sin embargo, lo que se hace a través de esta propuesta es dar la fundamentación científica para que se puedan convencer a las autoridades de la nueva escuela mexicana de por qué nosotros confirmamos que la educación física es una ciencia y de qué manera esta ciencia apoya al desarrollo del ser humano. En ese sentido es como se pudiera manejar. Muchas gracias, Héctor. También el profesor José Guadalupe tiene por ahí alguna pregunta. Adelante, profesor. Casi no te escuchamos. Sino Se que escucha ponga muy... la pregunta por el chat. O pon la pregunta por el chat y la leemos. Ok, gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? ¿Hay alguna? Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Profesor Parrales, bienvenido. Hola, em, fíjate, a mí me da tristeza que es una de las materias más importantes dentro de la currícula del crecimiento del ser humano y que no se le tome la importancia, ¿no? A la educación física, ¿no? Hay otras ramas que se le dan la importancia y a nosotros los toman como una materia X, ¿no? Una materia que pues, muchas veces entra a la currícula nomás no por necesidad, nomás por llenar, ¿no? Pero qué bueno que estos temas ya nos crean conciencia para que todos nosotros que nos dedicamos a la educación física
pongamos nuestro granito de arena y poco a poco, por medio de la investigación, como dice el doctor Héctor, pues estos nos voltean a ver, ¿no? Yo tengo dos carreras, soy entrenador deportivo también y tengo la carrera de la licenciatura de Educación Física. Y como dice el profesor Héctor, ¿no? En el deporte, lo que es, hay varias ciencias que están enfocadas al deporte, ¿no? Y la educación física que tiene que ser importante desde nosotros, desde las edades edades tempranas, pues no tienen esa importancia. Entonces, yo los quiero felicitar por eso. Más que una pregunta, es una felicitación, porque ya hay más gente que se interesa en esto, ¿no? En la educación física y más gente profesional que está investigando sobre este tema, ¿no? Muchas gracias. Muchas Gracias. Y gracias. ese respecto, un poquito con relación a tu comentario, es de que nosotros somos los que tenemos la primera obligación de hacerlo. Y a través de esta invitación es precisamente aportar todo lo que sea posible para fundamentar de manera lo más sólida posible de por qué es la importancia y el valor de la educación física como una ciencia. Muchas gracias. Bueno, le cedemos la palabra a la doctora Aida Fernández, desde allá desde Chile, está sintonizando. Adelante, Aida. Hola, buenas noches. Disculpen que no encontré en mi celular y no encontraba cómo levantar la manito y buscando hasta que lo encontré. Bueno, primero agradecer la invitación, Carlos, y esta magnífica exposición del profesor que nos compartió toda esta argumentación. Yo quería solo dejar una reflexión porque este tema epistemológico de nuestra disciplina es bien particular a diferencia de otras pedagogías, porque como bien lo explicó él, la componen y la constituyen otra serie de disciplinas de las que se nutre. Y partiendo de que ya desde hace, como lo dijo él, desde hace varios años atrás, la misma educación y pedagogía ya es considerada como una ciencia. Entonces ya estamos por ahí con un respaldo a ser parte tener este paraguas. Pero a mí me llama mucho la atención y quiero compartir es esto, que en Chile cada vez más se nos circunscribe o se nos limita nuestra acción como profesores de educación física solamente al contexto escolar y de alguna manera ya casi que se nos obliga por un tema de formación inicial docente y de la práctica y el desempeño que tiene que tener este profesional a que sea solo en el contexto escolar su práctica. Y este nuevo modelo, desde mi perspectiva, ha ido haciendo mellas y causando daños porque le ha dado espacio donde es necesario que esté un profesional de educación física a otros actores que no son necesariamente los más especializados para educar, como los kinesiólogos, los mismos entrenadores deportivos que hacen las veces de profesor en algunos otros contextos. Y esta perspectiva, digo yo, esta política, porque es una política, viene dada, creo que justamente porque es vista la pedagogía en educación física como solamente aquello que se hace en este espacio del colegio, que bien sea una cancha, un gimnasio, y, y no como este agente social que lleva el ejercicio a diferentes, como territorios, diferentes espacios. Entonces yo creo que es una lucha que si bien, como lo dice el profesor, hay mucha más evidencia, hay mucha producción científica, hay mucho de donde agarrarse, a veces en la práctica, y por lo menos es lo que yo veo aquí, no hay tanto avance como se creyera o como esperamos que hubiese. Entonces, solo para dejarlo para la reflexión, porque es como si no hay coherencia entre todos los avances que han habido a nivel investigativo, todo lo que la ciencia de la educación física, como bien lo dijo él, ha avanzado, a lo que en las políticas
públicas y en algunos países ocurre. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Creo que es muy importante su reflexión en el sentido de que la educación física, al encargarse de esta parte del desarrollo del ser humano, no está limitada ni restringida a la escuela, porque el ser humano, durante toda su vida, desde antes de nacer inclusive hasta el día de su muerte, tiene un cuerpo y una capacidad de movimiento que necesita ser atendida permanente y constantemente y de la mejor forma posible. ¿Cuál es el problema que vivimos actualmente? El problema de sedentarismo que provoca una serie de situaciones para la salud de los seres humanos que nos llevan a elementos catastróficos en cuanto a esta salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desarrollamos problemas de obesidad, desarrollamos problemas de hipertensión, desarrollamos problemas de cáncer, desarrollamos muchos problemas que son consecuencia de una falta de ejercicio físico sistemático. Si bien es cierto que por políticas públicas se empieza a partir de la educación inicial o de la educación básica, la intención de esto es que nosotros vayamos creando el hábito del ejercicio físico para toda la vida, como bien lo dice la UNESCO. ¿Por qué? Porque nuestro ser humano tiene un cuerpo y una capacidad de movimiento que necesita durante toda su vida. Obviamente, las políticas públicas están en función del recurso o del presupuesto que tengan. Quizás no tengan el presupuesto suficiente para atender a toda la población durante toda la vida, pero si nosotros logramos que esta educación física se dé 5 veces por semana en la educación básica, estaremos desarrollando ese hábito y el placer por el ejercicio físico para toda la vida, y es la mejor forma de prevención para mantener y conservar un estado no solamente de salud, sino de bienestar general o del buen vivir, como actualmente lo manejan también. Entonces, creo que esa es la parte que nosotros tenemos que apoyar. Y hoy en día, como mencionaba otro de nuestros compañeros hace un momento, tenemos una ciencia que es súper importante y que nos está dando este reconocimiento implícito, que es la neurociencia. Las neurociencias hoy en día están aportando una cuestión que antiguamente no teníamos. Gracias a los avances que en neurociencia se tienen, se ha demostrado fehacientemente la importancia y el valor del ejercicio para el desarrollo del ser humano y su capacidad cognitiva. Gracias. Muchas gracias, doctora Aida, doctor Héctor Icaza. No sé si hay alguien más, si no, para pasar a la parte de las conclusiones. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Acá en el Face ya tampoco hay. ¿No? Bueno. Bueno, como parte de las conclusiones, nos estamos dando cuenta que, bueno, considerar la educación física como ciencia, pues es un debate que actualmente existe entre los académicos y los profesionales del campo. Sin embargo, pues hay algunos aspectos que se han mencionado y que se han estudiado y analizado en esta conferencia, que tienen que ver, uno, con la base teórica y metodológica, ya que pues la educación física se apoya en teorías y métodos de investigación que provienen de diversas ciencias. Y bueno, estas disciplinas contribuyen a la comprensión de la educación física. Dos, la investigación científica. Existe y se ha estado repitiendo en reiteradas veces en esta charla que existe ya una considerable cantidad de investigación empírica en el campo de la educación física. Sin embargo, pues no ha sido suficiente y hace falta más trabajar en esta parte. Tres, hay una objetividad, hay una sistematicidad, ya que la educación física utiliza métodos científicos para estudiar y comprender fenómenos relacionados con el movimiento humano, la salud y el rendimiento físico. Cuatro, hablamos también de interdisciplinariedad, ya que, pues bueno, la educación física se beneficia de esta al integrar conocimientos de diferentes campos científicos para abordar problemas complejos que tienen que ver principalmente con la actividad física, el ejercicio físico o el deporte.
5, epistemología propia. Bueno, se ha puesto de manifiesto que en los últimos años se ha desarrollado una epistemología propia dentro del campo de educación física, lo que definitivamente ha contribuido a la consolidación de un cuerpo del conocimiento específico y una definición de su objeto de estudio. También se comentó de algunos retos o consideraciones, es decir, que bueno, tendríamos que tener una definición y una delimitación, ya que la educación física aún enfrenta algunos desafíos en cuanto a tener mucha claridad en su objeto de estudio y de, sobre todo, el corpus científico que es propio de la educación física. Y 2, el reconocimiento académico. Aquí se ha puesto también de manifiesto que aunque hay avances, la educación física aún busca un mayor reconocimiento y legitimidad dentro de la comunidad científica y académica, incluso la docente. En resumen, podemos decir que de acuerdo a lo que hemos conversado y hemos analizado en esta charla, pues la educación física puede ser considerada una ciencia en la medida en que se basa en los principios científicos, que utiliza métodos de investigación rigurosos y contribuye al conocimiento a través de estudios empíricos y teóricos. Sin embargo, su estatus como ciencia sigue siendo objeto de debate y evolución, impulsado por la constante búsqueda de una identidad científico-disciplinar que esté un poco más definida, incluso se comentaba por organismos internacionales como es la propia UNESCO o la FIEPS. Como vemos, pues estos aportes de información respecto al conocimiento científico de la educación física ha dejado ver pues algunos aspectos menos superficiales de la misma que nos pueden alejar de alguna manera u otra, alejar de idiosincrasias tanto individuales como colectivas al momento de visualizar la educación física como campo de conocimiento y mejor aún como una ciencia. Asimismo, se puso de manifiesto que, pues bueno, poco a poco estamos estableciendo ciertos límites entre las diferentes disciplinas en las que hemos dividido el conocimiento científico de la educación física y que, pues de alguna u otra manera hemos encontrado nuevas relaciones para poderla estudiar, comprender y sobre todo que sea desde 3 visiones. Uno pudiera ser la precientífica, concebirla como una disciplina, como una ciencia, ya sea una ciencia educativa, una ciencia aplicada o una ciencia básica, o como dicen algunos autores, como un sistema interdisciplinario. Pues bueno, estas son algunas de las situaciones que hoy se están poniendo aquí de manifiesto en esta charla que el doctor Héctor Icaza nos presenta a través de este estudio, de que si la educación física es una ciencia. Y sobre todo, pues, como bien lo comentaba él, hacer esta propuesta en donde el corpus se vaya engrosando y poder considerar a través de algún organismo internacional la educación física ya como una ciencia. De manera general, también quiero comentar que tanto en el chat de aquí del Zoom, de la sala de Zoom, como en el Facebook, pues hay una serie de felicitaciones al doctor Icaza por este estudio que está presentando. Y también hay este gran interés, queda de manifiesto este interés por este tema, ya que es de gran relevancia e importancia para los educadores físicos, e incluso veo también compañeros que a lo mejor no son educadores físicos, pero que les interesa, ¿no?, el tema, y que también pues agradecemos la presencia el día de hoy en esta charla del Consejo Mexicano de Educación Física. Pues bueno, como parte del mismo programa que tenemos para el día de hoy, comentarles que en el chat de la sala de Zoom hemos colocado el enlace para que registren su asistencia y que con los datos que ustedes nos proporcionen en este registro de asistencia por medio de este formulario, les vamos a hacer llegar a partir del día de mañana su constancia de participación y también pues comentarles que verifiquen que su nombre vaya bien escrito, ya que pues el Consejo Mexicano de Educación Física únicamente automatiza los datos que ustedes nos dan
y no manipula los datos como tal. Entonces, que escriban bien su nombre para que no vaya a salir con algún error, ya que pues posteriormente va a ser muy difícil que pueda haber algún cambio. Sin más, también quiero solicitarle, ya que el día de hoy aquí nos acompañan varios compañeros del Consejo Mexicano de Educación Física. No sé si por ahí está la maestra Lourdes Orozco, quien fue también presidenta de este consejo, que el día de hoy nos pueda apoyar para la entrega del reconocimiento. Lula, si andas por ahí. Creo que ya no está. La había visto en la sala. Si no, pues Sí está. sí está, ya. Pero no se manifiesta. ¿Ah? Arturo, ¿nos puedes apoyar? Ok, ¿ahí me escuchas? Ok, vientos. Sí. Gracias, Lula. Lo que Te pasa pongo, que estaba presionando otro microfoncito que no era. oye, te pongo el reconocimiento en la pantalla para que me ayudes a entregarlo, por favor. Sí, claro, Gracias, Lula. con mucho gusto y felicidades, Héctor. Gracias. Ya por ahí platicaremos el tema. Muy bien, COMEXEF, Consejo Mexicano de Educación Física, otorga la presente constancia al doctor Héctor M. Icaza Campa por haber participado como ponente en la conferencia La Educación Física es una ciencia. COMEXEF, Educación Física por México. Tultepec, México. Tultepec, Estado de México, a 19 de julio del 2024. Doctor Carlos Flores Rojas, presidente del Consejo Mexicano de Educación Física. Muchas felicidades, Héctor. De verdad, siempre has Gracias. sido un ejemplo para nosotros y una persona que nos motiva a seguir en la investigación precisamente de la educación física. Muchas felicidades. Yo siempre te veo muy activo en el grupo. De hecho, muchas veces creo que eres el único que anda escribe y escribe y escribe. Y te lo agradezco, ¿eh? Te lo agradezco de verdad. Siempre leo Gracias. tus propuestas. Gracias, es lo bueno de Felicidades. tu lado. ¿Ya te Muchas fuiste y gracias. regresaste de Japón o todavía no te vas a Japón? No, me voy mañana. Carlos Ay, está, felicidades. Carlos Gracias. está Aida Fernández solicitando la palabra. Adelante, Aida. Muchas gracias, Lula. De nada. Adelante, Aida. No, es que fue una manito aplaudiendo. Ok. Gracias. Ok. Bueno, ya para finalizar y cerrar esta sesión, pues agradecerles a todos mis compañeros de la Asamblea Nacional del Consejo Mexicano de Educación Física, a nuestros amigos y compañeros de la Red Internacional de Investigación Educativa en Educación Física, la RIEF, a nuestros compañeros y también amigos de la Red Latinoamericana de Educación Física, Sociedad y Ciencia, la RELEPSOCI, por ahí algunos amigos de educación física también que están de Centroamérica, por ahí nos decían de Nicaragua, a compañeros de Sudamérica como Aida, en este caso que está allá en Chile, a mis amigos y compañeros del Departamento de Educación Física del Valle de México, del Valle de Toluca, a los supervisores, asesores técnicos pedagógicos, profesores de clase directa, a nuestros amigos del interior de la República Mexicana que el día de hoy se han dado cita para participar en esta charla, pues agradecerles que se hayan dado tiempo para poder estudiar un ratito este tema tan interesante y tan importante. De verdad que agradecerles mucho porque durante la transmisión pues estuvimos cerca de 90 personas en esta transmisión y pues bueno, creo que es un buen número. También comentarles que estén al pendiente de nuestras redes sociales, ya que pues yo creo que ya en muy cortito tiempo estamos por sacar un libro que se trabajó ya desde hace más de un año, que escribimos algunos compañeros y que lo titulamos La investigación científica en educación física, de los cuales hay algunos compañeros que están aquí en la sala y que son coautores o somos coautores de ese libro.
y que yo espero que ya en los próximos días estemos en condiciones de presentarlo. Es un libro que a bien, sin habernos puesto de acuerdo, son los autores de origen todos latinoamericano, coincidimos en esta necesidad de hacer investigación desde diversas partes, desde diferentes enfoques, desde diferentes miradas. Por ahí hay una compañera que habla de cómo hacer investigación científica en ámbitos de envejecimiento y vejez. Hay quienes hablan del uso de las TICs para poder mejorar y capitalizar la investigación. Se habla también de divulgación del conocimiento científico de la educación física. Se habla de elementos de educación educativa en educación física. Se habla de hacer investigación desde redes académicas, de paradigmas, de praxeología, y es un libro de verdad que es muy bueno, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino por el contenido que tiene, y que creo que esto viene a robustecer todo este trabajo que se ha hecho. Pero también hay algunos trabajos de algunos compañeros que también ya han hecho sus publicaciones. Por ahí tenemos un compañero de Colima que tiene un libro que le acaba de publicar el gobierno del estado de Colima, que habla del monociclo como estrategia para la sesión de educación física, de un compañero de Yucatán que habla del fútbol para padres de familia, de estos padres de familia que a veces parecen más los entrenadores que el propio entrenador, ¿no? Y entonces hace ahí unas recomendaciones muy buenas. Otro libro que publico yo en relación hacia lo que es la asesoría técnico-pedagógica, y uno más que estamos el día de hoy en construcción, y que de hecho en estos días lo hemos mandado, estamos por mandar, perdón, ya a la revisión de Doble Ciego, que es un proyecto que pues iniciamos el año pasado, de un libro que titulamos la investigación en educación física, diversas miradas 1. Y bueno, estamos a la mitad de ese proyecto, y pues bueno, cuando lo tengamos, pues hacerles también la presentación del mismo y compartírselo. También, finalmente, quiero agradecer la presencia de algunos compañeros de la Escuela Superior de Educación Física de la Ciudad de México, quienes también están el día de hoy aquí con nosotros acompañándonos, que se dieron tiempo para esta charla. Y finalmente, hacerles un llamado a los compañeros de la Asamblea Nacional del Consejo Mexicano de Educación Física, porque por ahí así del 29 de julio seguramente vamos a tener una reunión de trabajo extraordinaria, ya que también tenemos algunos proyectos que queremos presentarles y que queremos ir conjuntando junto con este proyecto que tiene Héctor y que está desarrollando el día de hoy. Sin más, quiero también, ya para cerrar, desearles que tengan buen descanso en este receso escolar, que se la pasen de maravilla en compañía de sus seres queridos, de sus familiares, que se recarguen de mucha energía. Para quienes el día de hoy nos vamos y tenemos este merecido receso escolar, algunos por una semana, otros por un tiempecito un poquito más largo, pero bueno, creo que es muy, muy, muy merecido. Pues sin más, agradecerles a nombre del Consejo Mexicano de Educación Física su asistencia y su interés por este tipo de actividades en beneficio de la educación física en México. Pues muchísimas gracias y les mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, noches. Bye. Buenas noches a todos, cuídense. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación, muy amable. Muchas gracias, compañeros. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Fuerte abrazo, Carlos. Gracias, Jorge. Un abrazo, amigo. Un abrazo a todos, felicidades, gracias desde Durango, profesor Gerardo Ruiz. Es la segunda ocasión que me sumo a esta conferencia. Gracias. Bienvenido, Gerardo. Saludos hasta Durango. Sería bueno que te inscribieras al Comexef, Gerardo. Eso. Perfecto, estaré al pendiente de eso.
Gracias. Ahí mismo en la invitación para la asistencia está el Ah, me parece perfecto. el link. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches, saludos desde Nicaragua. Saludos, amiga Zapaya de Nicaragua. Esa es otra sesión.